la Fiscalía Anticorrupción de Michoacán rechazó ejercer acción penal por enriquecimiento ilícito en el caso Odebrecht, tras argumentar que el delito prescribió y que la Consejería Jurídica del Gobierno Estatal, escuche usted, no aportó elementos como parte agraviada en el proceso legal. La Fiscalía Anticorrupción de Michoacán determinó no ejercer acción penal por el delito de enriquecimiento ilícito que denunció en noviembre pasado el Comité Ciudadano Anticorrupción, ya que al menos 2 exfuncionarios estatales habrían recibido recursos como presuntos sobornos de la empresa brasileña Odebrecht cuando se encontraban a cargo de la construcción de la presa Francisco J. Mújica entre 2008 y 2012. La presidenta del comité, Elvia Higuera Pérez, informó que la Fiscalía notificó de su resolución la semana pasada. El día jueves nos fue notificado el acuerdo mediante el cual la Fiscalía determina un acuerdo de no procedencia de la denuncia y en consecuencia la carpeta de investigación. En sesión virtual, explicó que la Fiscalía argumentó que el delito prescribió 6 meses antes, además de señalar que requirió a la Consejería Jurídica del Gobierno Estatal para aportar elementos, pero no obtuvieron respuesta. Entonces, el primer argumento que vierte la Fiscalía es ese, que no somos, en este caso, los afectados y las afectadas directamente, por lo tanto, considera que no tenemos nosotros la facultad para haber presentado la denuncia. También parte del acuerdo que nos remiten es que se mandó llamar, en este caso, a la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado para que ellos hicieran suya la denuncia que había presentado el Comité de Participación Ciudadana sin que la Consejería Jurídica hubiera dado una respuesta positiva. De acuerdo a la denuncia, el Comité Ciudadano aportó 62 elementos como indicios a la Fiscalía Anticorrupción, entre ellos evidencias de números de cuentas y apertura de cuentas en otros países, a los que se hicieron 3 traspasos, uno en 2008 por $50,000, otro en 2010 por 70,000 euros y uno más en 2011 por 28,218 euros. El traspaso habría estado a cargo de la empresa Cleanbet, ya desaparecida, pero que de acuerdo a la documentación era utilizada por Odebrecht exclusivamente para el pago de sobornos. Sin embargo, luego de más de 6 meses de que se presentaron los elementos, la Fiscalía argumentó que transcurrió en exceso el término para denunciar, además de señalar que la querella no fue presentada por el gobierno de Michoacán, que se considera la víctima de ese delito. En consecuencia, la presidenta del Comité Ciudadano consideró que el responsable de permitir que prescribiera el delito fue el gobierno de Michoacán. En su momento, quien tuvo que presentar la denuncia era el gobierno del Estado de Michoacán. No lo hizo. O sea, en su momento, cuando se tuvo conocimiento de los hechos, cuando se empezó a investigar el tema de Odebrecht, quien tuvo que haber presentado la denuncia era el gobierno del Estado de Michoacán. Integrantes del Comité Ciudadano señalaron que están imposibilitados a apelar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que buscarán ahora configurar un nuevo delito. Con imágenes de Víctor Jaramillo, reportó para Postdata, Verónica García. Bueno, ahí tiene usted lo que sucede de veras, por mucho, una situación frustrante por donde usted lo quiera ver, sobre todo por lo que se ha conocido a nivel mundial del caso Odebrecht, y Michoacán pues tenía ya evidencias de alguna posibilidad de presunta corrupción, enriquecimiento ilícito, en fin, urgía conocer el tema a fondo, una presa que además nos salió carísima a los michoacanos cuando había un compromiso de que iba a tener una inversión ya amarrada a mano alzada, como se le conoce en estos casos, para que no creciera. Creció de manera abrumadora y bueno, resulta que este caso de Odebrecht se queda en el olvido en el caso de Michoacán. Y solamente para precisar un par de cosas, le agradezco a Elvia Higuera Pérez, quien es presidenta del Comité Ciudadano Estatal Anticorrupción, que nos reciba la llamada. Elvia, ¿cómo está? Buen día. Licenciado Carlos, muy buenos días, con el gusto de saludarlo. Gracias, igualmente. ¿Cuál es el resultado? ¿Qué nos queda con esto que nos están comunicando ustedes, que se rechaza ejercer acción penal, que prescribió, digamos, la posibilidad de un delito? Fíjese que justamente la semana pasada nos fue notificada este acuerdo del no ejercicio de la acción penal por parte de la Fiscalía al Comité de Participación Ciudadana. Y bueno, sí, en un primer momento evaluamos con mis compañeros, pues digo, nos parece, en lo personal, me parece un poco desafortunada la decisión que toma el fiscal, especialmente porque se da en 2 sentidos la resolución.
Una es que el delito ya prescribió, porque además la carpeta se integró por enriquecimiento ilícito, que en ese entonces, casi un año, en el mes de noviembre del año pasado, se presentó la denuncia justamente derivado de unos depósitos bancarios que fueron hechos en dólares a funcionarios en ese entonces gobierno del estado, que estuvieron involucrados en el tema de la contratación de la obra para la presa Francisco J. Mújica. Y entonces el argumento que nos da la Fiscalía por un lado es que el delito ya prescribió por lo que da el enriquecimiento ilícito. Un segundo argumento que nos da la Fiscalía es que dice que el Comité de Participación Ciudadana no es la víctima directa o no es el ente que pueda en este caso presentar la denuncia, porque quien resultó afectado pues es el gobierno del estado de Michoacán. A mí me parece que hay un tema de interpretación interesante, porque me parece que en casos de corrupción, quienes somos las víctimas, ya sea directas o indirectas, pues es la ciudadanía. Así es. Al final del día, cuando hay un tema de desvío, mala utilización del recurso público o un enriquecimiento derivado de alguna acción propia de la administración pública, pues finalmente es un tema que viene a lesionar bienes jurídicos que deberían de ser de carácter colectivo, es decir, no pensar en una víctima en términos individuales, que sea quien tenga que presentar la denuncia. Entonces, para nosotros, pues también nos abre la posibilidad quizá en un segundo momento plantear o buscar otros mecanismos para el tema de la investigación y obviamente con temas de sanción, porque creo que el hecho de que nada más estemos presentando denuncias pero no tengamos resultados positivos en las investigaciones, pues también nos lleva a un proceso de desgaste, pues sobre todo de falta de confianza ciudadana. Y creo que justamente una oportunidad que podríamos haber tenido con este caso en particular, que ha sido tan polémico además, no solamente en México, sino a nivel región, donde esta empresa tendió tentáculos en muchos países, creo que hubiera sido una muy buena respuesta hacia la ciudadanía el que hubiéramos tenido un resultado más positivo en este caso en particular. Vaya derrota frustrante y vaya argumento de la Fiscalía decir que los michoacanos, y en este caso ustedes que nos representan en este Comité Ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción, no eran interesados o no eran los afectados directos. Por supuesto que somos todos los afectados directos. El gobierno de Michoacán solamente administra los recursos, pero los dueños de los mismos somos todos los michoacanos. Terrible fallo de la Fiscalía, yo la verdad es que no lo entiendo. Sí, y yo creo, licenciado, que además me parece que esto va a ser una situación que vamos a estar vislumbrando por lo menos con la Fiscalía, por los criterios y precedentes que se están generando, pero nosotros estamos desde acá pensando de qué otra manera podemos también sortear este tipo de situaciones, porque por lo menos en términos jurídicos, sí nos parece importante el sí dejar un precedente importante en el tema de manifestar que cualquier persona que tenga conocimiento de un hecho de corrupción o cualquier organización de la sociedad civil que tenga conocimiento del mismo pueda presentar la denuncia. Así es. Que no se tenga que transitar por un tema de que sea la víctima directa, especialmente porque en Michoacán no contamos con un protocolo que nos brinde el tema de proteger a la persona que va a denunciar. Si no tenemos ningún mecanismo de protección a las personas que quieran presentar una denuncia, y eso genera pues obviamente un tema de mayor resistencia ante la posibilidad de que quien resulte involucrado, que sea víctima directa, quiera acudir ante la Fiscalía. Ahora hay otro dato interesante. Desafortunadamente la Fiscalía del Estado, al igual que otras instituciones, siguen careciendo de credibilidad ciudadana. Entonces me parece que es muy desafortunado que se esté pidiendo que vaya la persona directamente a presentar la denuncia cuando la ciudadanía sigue sin creer en las instancias de procuración de justicia. Entonces creo que esos son los retos que estamos enfrentando como sistema, pero creo que también nos abre toda una puerta de oportunidad para nosotros vislumbrar otros mecanismos mediante los cuales estos hechos no queden en la impunidad. Bueno, pues seguiremos pendientes. Gracias por tomarnos la llamada. Seguiremos pues tratando de desarrollar este tema y estaremos por ahí comunicándonos con todos ustedes para avanzar. Hoy por lo pronto conozco a varios exgobernadores que estarán haciendo fiesta, en especial porque ya no saldrán raspados con el tema Odebrecht.
entre ellos sin lugar a dudas dos que hoy militan en Morena, felices y campantes, como Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy Rangel, que fueron dos gobiernos implicados directamente en el caso Odebrecht. Gracias, Elvia. Pues yo le mando un fuerte abrazo, muchas gracias por el espacio y estamos a sus órdenes para poder estar comentando estos temas, digo, son de interés para la ciudadanía. Gracias de nueva cuenta, buen día. Que tenga un bonito día, muchas gracias. Bueno, ahí tiene usted esto de Odebrecht, lamentable lo que sucede en nuestro país. En otros lugares se tomaron medidas totalmente extraordinarias para ir con todo a combatir la corrupción. En nuestro país se hace como que se investiga si somos cuate y hoy somos del mismo partido, como que para qué le movemos, vamos a llevárnosla tranquila. Y si no es así, pues todo lo que mueven las que hoy son autoridades, pues así nos lo hacen creer. Y luego dicen que vamos caminando bien en materia anticorrupción. ¿Usted de veras se la cree esa de que vamos caminando bien para combatir la corrupción? Ahí tiene usted este terrible ejemplo.